A ver, cerremos los ojos un segundo e imaginemos el eco de pasos resonando sobre el mármol de los foros antiguos, el murmullo de voces en latín decidiendo el destino de imperios enteros. Es un hecho indiscutible que Roma conquistó territorios inmensos y básicamente armó las bases de nuestra civilización moderna. Pero hay un detalle que casi nunca analizamos con ese mismo asombro, y es cómo esta gigantesca maquinaria también moldeó de forma súper profunda ideas muy complejas sobre el poder, el cuerpo humano y el deseo. Así que bienvenidos a esta exploración donde vamos a desmenuzar el verdadero tejido que sostenía la sociedad más famosa de la antigüedad. Esa historia clásica, esa versión pulidita y perfecta que normalmente nos enseñan en la escuela, bueno, la verdad es que está bastante incompleta. Nos venden un imperio de filósofos, acueductos y tácticas militares impecables. Pero detrás de esos majestuosos templos y de las imparables legiones, latía un mundo muchísimo más complejo, crudo y sobre todo oculto. Hablamos de una red social diseñada milímetro a milímetro para mantener el control. No se trata de dioses o de leyes aburridas, sino de cómo se administraba hasta el último rincón de la vida íntima de sus ciudadanos. Bueno, para entender todo esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. 1. El mito de Roma. 2. El dominio masculino y el deseo. 3. El papel de las mujeres y su poder en las sombras. Y 4. La verdadera moral romana. ¡Arranquemos! Punto número 1. El mito de Roma y la revelación de su paradigma. Para comprender este paradigma romano, hay que hacer algo súper importante: dejar en la puerta todas nuestras ideas modernas sobre la sexualidad, el género o la libertad. En serio, aquí no aplican. La verdadera religión de Roma, el verdadero motor de su civilización, no era agradar a los dioses, sino la búsqueda absolutamente despiadada y calculadora del poder y el estatus social. En esta red tan compleja, cosas tan íntimas como el deseo o el cuerpo dejaban de ser privadas. Eran, literalmente, engranajes diseñados para mantener un control social absoluto. Pasamos al punto 2, dominio masculino y deseo, o cómo el estatus pasaba por encima del romance. Y esto ilustra perfectamente la regla de oro, la regla inquebrantable de la sociedad romana: quién domina y quién es dominado. O sea, el rol activo estaba estrictamente reservado para los ciudadanos romanos libres. Era una demostración pura y dura de dominio. Por el contrario, el rol pasivo quedaba asociado a los esclavos, a los extranjeros o a cualquier persona de menor estatus social, y representaba la sumisión total. Así que hay que olvidarse por completo del amor romántico o de la identidad sexual para entender este sistema. No se trataba de romance. Se trataba simple y llanamente de poder. Era una exhibición de jerarquía en su forma más física. Un ciudadano no perdía su honor por involucrarse con otro hombre. Lo perdía si cedía el control. Esa era la verdadera tragedia para ellos. Y para poner esto en perspectiva, las fuentes históricas nos cuentan cosas loquísimas sobre lo que pasaba cuando se rompían estas reglas. Por ejemplo, el historiador Suetonio relata que el mismísimo emperador Nerón participaba en ceremonias donde se casaba con otros hombres. Pero, ojo aquí, el escándalo para los romanos no era la boda en sí, no. El verdadero escándalo era que Nerón, el hombre con más poder en todo el imperio, llegara a adoptar el rol de esposa, o sea, el rol pasivo. Violar esa expectativa jerárquica sacudió literalmente los cimientos de su mundo. Pero bueno, como en todo sistema tan frío y calculado, a veces el lado humano se colaba por las grietas. Un caso excepcional y alucinante es el del emperador Adriano y su joven amante griego, Antínoo. Cuando Antínoo murió trágicamente, el dolor de Adriano fue tan inmenso que hizo algo sin precedentes en la historia. Lo divinizó, lo convirtió literalmente en un dios. Esto nos demuestra que sí existía un afecto real y profundo, pero tenía que luchar contra la corriente de un sistema que simplemente no estaba diseñado para permitirlo. Número 3 en nuestro recorrido: las mujeres y su poder en las sombras. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante es la inmensa paradoja en la que vivía la mujer romana. Legalmente, su estatus era casi nulo. Vivía bajo la autoridad perpetua de un hombre, no tenía derecho al voto y estaba totalmente excluida de cualquier cargo público. Pero en la vida real, en la práctica, la historia es otra.
A pesar de estas barreras gigantes, ellas tejían alianzas políticas, calculaban sucesiones imperiales y en muchísimos casos controlaban el timón del imperio desde las sombras. No eran libres bajo nuestra definición moderna, para nada, pero definitivamente no eran débiles. Las fuentes históricas nos hablan de 3 verdaderas maestras de este juego. Primero está Livia Drusila, la esposa de Augusto. Ella fue la gran arquitecta detrás de las sucesiones, tomando decisiones que armaron dinastías enteras. Luego tenemos a Mesalina, la esposa de Claudio, que hoy es súper famosa por sus escándalos, aunque muchos expertos aseguran que fue víctima de una campaña de desprestigio masiva justamente por tener tanto poder. Y por supuesto, Agripina la Menor, la madre de Nerón. Ella no se conformó con influir en el poder, ella lo ejerció directamente y sin disculpas. En pocas palabras, lo que estas historias nos confirman es que la mujer romana, aunque el sistema intentara borrarla del mapa público, era brutalmente astuta. Y más que nada, se volvía inmensamente peligrosa para sus enemigos en cuanto aprendía a moverse por los pasillos oscuros de ese mismo sistema que la restringía. Una influencia invisible, pero absolutamente determinante. Y llegamos a la cuarta y última sección: la verdadera moral romana y su doble cara. Es justo aquí donde saltan a la vista las inmensas contradicciones que mantenían a Roma a flote. Por un lado, la sociedad era permisiva con ciertas dinámicas, como normalizar las relaciones entre hombres o depender totalmente de las mujeres para mantener el linaje familiar. Pero, por otro lado, los castigos sociales eran fulminantes. Si un hombre libre caía en el error de adoptar el rol pasivo o si perdía terreno frente a una mujer, su honor masculino quedaba destruido. Y el honor lo era todo. Para resumirlo, la moralidad romana no tenía nada que ver con conceptos de el bien y el mal como los imaginamos en las religiones modernas. Cero. Su brújula moral se basaba única y exclusivamente en cómo un acto afectaba tu estatus en la pirámide social. El honor de un ciudadano libre como figura intocable y dominante era el sostén de todo el imperio. Perder esa posición, dejarse dominar, era el equivalente a perder la vida social entera. Entonces, el gran mensaje para llevarnos de este análisis es este. En Roma, nuestra biología, a quién deseamos o nuestro género no eran asuntos privados del individuo. Todo esto pertenecía al Estado. Todo se convertía en las herramientas definitivas para ejercer el poder. El cuerpo decía quién podías conquistar, el deseo marcaba quién mandaba, y el género era el tablero de ajedrez donde se jugaba la partida de la vida política y social. Como conclusión a toda esta exploración, es vital recordar esto. Siempre existe la tentación de mirar al pasado con nuestros propios lentes modernos, de buscar a los buenos y a los malos. Pero Roma no encaja ahí. No era un oasis de libertades plenas ni un lugar de prohibiciones simples. No era moderna y para nada era simple. Era una sociedad fundamentalmente ajena a nuestra mentalidad actual, movida por reglas que hoy nos parecerían sinceramente bastante extremas y calculadoras. Y así llegamos a la gran pregunta final, la que queda flotando después de desarmar toda esta maquinaria de estatus y dominio. Si en realidad el cuerpo, el deseo y el género eran solo herramientas implacables para mantener a unos arriba y a otros abajo, ¿es posible que esa Roma majestuosa, heroica y filosófica que nos enseñaron en la escuela no sea más que un mito? ¿Una historia increíblemente bien editada a lo largo de los siglos? Es una idea que definitivamente nos invita a cuestionar todo lo que dábamos por sentado sobre el mundo clásico. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.